La historia comienza así. ¿La escuchamos juntos? Esto fue cuando yo era estudiante universitario. ¿Qué les parece si les cuento una historia que me pasó en el restaurante familiar donde tenía un trabajo de medio tiempo los fines de semana? El restaurante operaba 24 horas. Entre los empleados no había nadie que dijera tener sensibilidad espiritual, aunque a veces escuchábamos a un cliente habitual que sí la tenía, o al gerente, contar experiencias paranormales que les habían ocurrido en su vida personal. Era una estación justo como la de ahora. Una vez, como faltaba personal en el turno de noche, me tocó trabajar un sábado de 7 de la noche a 4 de la madrugada en el área de mariscos. Poco después de la medianoche, llegó un grupo ruidoso de 5 chicos, como de edad universitaria. Qué peligroso era ese lugar, mejor no volvemos a ir. ¿Quién fue el que propuso ir a probar nuestro valor? Así comenzaron a hablar todos agitados. Ah, estos tipos vienen de un lugar embrujado, pensé, y acerté. No podía preguntarles directamente, así que solo les dije, avísenme cuando decidan qué van a ordenar, y me retiré. Pero estos tipos hablaban súper fuerte. Como había pocos clientes y estaba tranquilo, me puse a parar la oreja mientras fingía limpiar detrás del mostrador. Oye, se está tardando. ¿Nos habrá seguido bien el coche? ¿Estará bien? ¿Y si tuvo un accidente? ¿Le mando un mensaje? Poco después, entró un chico de complexión pequeña con gafas. Llamémosle A. «Por fin llegas. ¿Por qué tardaste tanto? Estábamos preocupados», le dijeron los que ya estaban ahí sonriendo. Pero A tenía una expresión pálida y sin emociones. Les llevé agua y los menús. Apenas se sentó, A les dijo, «Oigan, no jueguen así. ¿En serio me dejaron atrás?» Los otros respondieron entre risas. «Lo siento, la verdad es que no podíamos esperar». ¿Les da risa? Esto no es para reírse. ¿Pero qué pasa? Justo en ese momento fui a tomar la orden, pero me dijeron que me llamarían cuando se decidieran, así que volví a mi puesto en el mostrador. Nuevamente aguzé el oído. «No, en serio, ¿pasó algo? ¿Por qué tan serio? Tener 2 coches es bueno, en uno solo cabemos 5. Entonces, A dijo, «Nos siguió». Algo muy peligroso nos siguió. A estaba completamente enojado, y un silencio cayó sobre el grupo que había llegado primero. Esto se estaba poniendo interesante. Resulta que estos tipos habían abandonado a A y habían huido. Cada vez me costaba más concentrarme en mi trabajo, y solo esperaba que nadie me llamara mientras me escondía detrás del mostrador. A, temblando, dijo, «¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Puede que la haya traído en el coche. ¿Te refieres a la sombra que vimos dentro de ese edificio?», preguntó uno de los que llegaron primero. «Creo que se me pegó», respondió A. Entonces, uno de ellos dijo, «¿Hablas en serio? A ver, tómate una foto. Tómala, tómala». Los que hasta ese momento se estaban burlando, gritaron, «¡Es real! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!». Salió en la foto. «¿Dónde? ¿Dónde? Ya basta», dijo A. En medio del caos, uno de ellos giró a A de espaldas y comenzó a hacer una especie de exorcismo simple. Pensándolo bien, ese chico se había mantenido extrañamente tranquilo todo el tiempo. Mientras hacía el ritual, dijo, «Esto funciona, así que no te preocupes. La vamos a dejar aquí. ¿Entendido? ¿Dejarla aquí? ¿En nuestro restaurante?». Sinceramente, en ese momento no le di mucha importancia. Estaba lleno de expectación por ver qué le pasaría a A. Cuando fui a tomar su orden, no pude contenerme y les pregunté, «Disculpen, ¿de dónde vienen?». «Ah, ¿conoces un lugar llamado Doble X? Fuimos ahí. 20 es el sitio paranormal más famoso y peligroso de la zona donde vivo. Es un lugar tan intenso que incluso los fanáticos de lo oculto dudan en ir. Aprovechando la oportunidad, les pedí que me mostraran la foto. Sería mejor que no la vieras», me dijeron, pero como la iban a borrar pronto, me la mostraron. Era real. Entre A y el respaldo del sofá apenas había espacio, pero por encima de su hombro se veía claramente a una mujer que parecía una vagabunda, observándolo. «Impresionante, ¿verdad?», dijo uno del grupo. Como no tengo sensibilidad espiritual ni he tenido experiencias paranormales, me emocioné al ver con mis propios ojos que estas cosas extrañas realmente suceden, y les tomé la orden. Dijeron que se quedarían hasta la mañana por el miedo, y después de calmarse un poco, dejaron de hablar del lugar embrujado. Por la mañana se fueron como si nada hubiera pasado. Una semana después, vino el cliente habitual que decía tener sensibilidad espiritual. Me llamó
y me dijo: el ambiente de este lugar ha cambiado. El fantasma que tanto te gusta está aquí. Ten cuidado. Sonreí incómodamente y recordé las palabras del universitario que hizo el exorcismo. La vamos a dejar aquí. Y así fue. En el restaurante comenzaron a ocurrir fenómenos extraños con una frecuencia alarmante. Hubo muchos testimonios que recordaban a la mujer de la foto. El gerente, aunque se hacía el fuerte diciendo que no creía en fantasmas, no se quitaba de la muñeca unas cuentas de oración que usaba como amuleto. Y esas cuentas se le rompieron varias veces, como si hubieran salido disparadas. Podría contar muchos de los extraños sucesos de esa época, pero eran tantos y la historia se haría muy larga, así que los omitiré. Cabe añadir que nunca le conté a ningún otro empleado o cliente sobre los universitarios. Mientras que otros empleados de medio tiempo, el personal de planta e incluso los clientes comenzaron a presenciar fantasmas o experimentar fenómenos paranormales, tanto de día como de noche en ese restaurante, yo, hasta el día en que el negocio cerró y tuve que renunciar, nunca vi ni sentí nada. Todavía hoy no lo entiendo. ¿Qué fue exactamente lo que dejaron esos molestos clientes que volvieron del sitio paranormal? Y después de eso, ¿qué tipo de fenómenos extraños ocurrieron en el restaurante? Aproximadamente 10 meses después de esa publicación, el autor, un autoproclamado fanático de lo oculto, apareció de nuevo en el foro. Los diversos fenómenos paranormales que azotaron el restaurante familiar donde trabajé antes. Soy el que publicó la historia sobre los clientes que, al volver de una prueba de valor, dejaron algo que se les había pegado en el restaurante donde trabajaba. Ahora voy a detallar los extraños fenómenos que siguieron ocurriendo en el local. Los fenómenos en sí no eran tan graves y yo nunca los presencié directamente. Mi turno en el restaurante familiar solía ser de 3 días a la semana, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y el turno de día los domingos. Todo esto ocurrió después de que uno de los clientes que volvió de la prueba de valor dejara arbitrariamente en el restaurante al fantasma que se le había pegado. 1. El gerente ya no podía entrar al baño de mujeres. Los empleados no podemos descansar hasta haber revisado que los baños de los clientes no estén sucios. Además, nos turnamos para hacer la limpieza de los baños. Pero el gerente empezó a decir que no podía estar mucho tiempo en el baño de mujeres y que, si era posible, prefería no entrar. Dijo que una mujer a veces asomaba la cabeza por encima de la puerta del cubículo, pero no se le veía del cuello para abajo. También recibimos quejas de clientes diciendo que el pestillo de uno de los cubículos del baño de mujeres se abría solo, lo cual era peligroso. Lo revisamos, pero no estaba roto ni la puerta estaba floja. Había oído que el gerente tenía sensibilidad espiritual. En cualquier caso, le tenía pánico al baño de mujeres. Esto pasó como un mes antes de que el restaurante cerrara. Un niño pequeño se puso a hacer un berrinche porque no quería ir al baño. Yo estaba trabajando ese día. Su madre estaba en apuros, así que una de mis compañeras le preguntó al niño: ¿por qué no te gusta el baño? El niño respondió: hay una mujer que da miedo arriba en el baño, y rompió a llorar a gritos. Dijo que tampoco podía ir al baño de hombres de al lado. Como también se negó a usar el baño de empleados, su madre tuvo que llevarlo a una tienda de conveniencia cercana. El gerente nos dijo: parece que el niño también la vio. 1. Cuando el gerente estaba en la oficina privada de atrás haciendo pedidos y cuentas. Esa oficina tenía una pequeña ventana que daba a la cocina. Para ir al vestidor, al lavabo o al baño de empleados, el personal tiene que pasar por delante de esa ventana, es decir, al lado de la cocina. Los clientes, en principio, no pueden entrar ahí. Según el gerente, una mujer desconocida con el pelo largo y desaliñado pasó rápidamente. Detuvo su trabajo y salió a la cocina a preguntar: ¿quién acaba de llegar a trabajar? Pero le respondieron: nadie ha pasado por aquí. Como sería un problema si fuera un ladrón o alguien sospechoso, por si acaso, tocó la puerta de los vestidores y el baño y revisó adentro, pero no había nadie. El gerente pensó que había sido su imaginación y volvió a la oficina. Esta vez sonó el timbre de la puerta trasera, la que se usa para recibir la mercancía. Bip, bip. Por seguridad, la puerta trasera es doble.
La puerta exterior no la puede abrir nadie sin llave. La interior, cuando suena el bip, bip, no se puede entrar a menos que alguien la abra desde adentro. Además, no era hora de que llegaran entregas. El gerente, imaginándose a un ladrón, agarró un cuchillo de carnicero de la cocina y abrió la puerta. Pero, como era de esperar, no había nadie. Es más, en el preciso instante en que abrió la puerta para revisar el timbre, este sonó de nuevo. Bip, bip. Por supuesto, no había ninguna persona allí. Alguien pasa por la ventana y el timbre suena sin que haya nadie. El gerente, asustado, se convenció de que era su imaginación y que el timbre estaba descompuesto, y se puso a enrollarse las cuentas de oración en la muñeca. Estos incidentes no ocurrieron una sola vez. Más tarde, el subgerente y otros empleados también los experimentaron. A mí nunca me pasó. 1. Cuando esperaba cerca de la entrada del restaurante. Fuera de las horas pico, el lugar estaba muy tranquilo, y si no había nada que hacer, los empleados a veces esperábamos en un lugar visible, para poder recibir a los clientes de inmediato. Ese espacio estaba cerca de la puerta principal. Yo y otra compañera de trabajo estábamos allí, charlando tranquilamente mientras mirábamos sin pensar hacia afuera. De repente, ella, mirando a través de la puerta, dijo: «Ah, un cliente», y lentamente tomó un menú para prepararse. ¿No entra? Vaya, ya se fue. Yo no veía a ningún cliente por ninguna parte, y como parecía que mi compañera hablaba sola, le pregunté: «No veo a nadie afuera. ¿Dónde está ese cliente?» «Pero si estaba parada justo en la puerta, mirando hacia adentro», me respondió. Yo también estaba mirando claramente hacia afuera, y no había ninguna persona parada ni nadie asomándose. Cuando se lo dije, me contestó: «No mientas, era una mujer de verdad». «¿Estás bromeando?» Esta chica, pensando que yo decía cosas raras, fue a quejarse con el gerente y el subgerente. Pero aunque me lo dijeran, la verdad es que no había nadie. En el momento en que el gerente se acercó para decirme: «Por favor, no hagas esas bromas, que asustan», las cuentas de oración de su muñeca se rompieron y salieron volando. El gerente se puso pálido como el papel y se armó un alboroto mientras recogíamos las cuentas. 1. Cuando vinieron los de la limpieza de pisos. Una vez cada tantos meses viene una empresa especializada a limpiar los pisos durante la noche. Ese día cerramos el restaurante antes de la medianoche y el empleado del turno de noche los recibió. Después de cerrar, mientras el empleado esperaba a que llegara la empresa, se puso a limpiar la cocina. De repente, desde el comedor, donde no debía haber nadie, escuchó una voz baja y clara de mujer que decía: «Disculpe». Pensando que había olvidado cerrar la puerta principal y había entrado un cliente, el empleado salió deprisa, pero no había nadie. Extrañado, volvió a la cocina y esta vez escuchó la misma voz baja de mujer, pero desde la propia cocina. «Oiga». Asustado, subió el volumen de la música ambiental al máximo y se quedó en la cocina hasta que llegó la empresa de limpieza. Mientras estaba allí, vio a alguien pasar por el lado de la cocina y, presa del pánico, llamó al gerente. El gerente se enfureció. Era en medio de la noche y, según dijo, cuando recibió la llamada, sus cuentas de oración volvieron a romperse con un chasquido. 1. Queja de un cliente. Durante la hora del almuerzo, un cliente con aspecto de gánster se quejó: «Oye, dile a esa vagabunda que se vaya». La empleada de tiempo parcial que lo atendía no entendió a qué se refería y le preguntó: «¿A qué señora se refiere? Lleva un rato merodeando por ahí afuera, asomándose por la ventana. ¿Crees que así se puede comer? Hace un rato estaba espiando a los clientes de aquella mesa», respondió él. En ese momento, ningún otro cliente se había quejado de algo así, y si una mujer estuviera merodeando y asomándose descaradamente, los empleados también se habrían dado cuenta. Esta empleada no entendía nada, ni siquiera el significado de vagabunda, y no supo cómo manejar la situación pensando que era una persona extraña. Sin embargo, el incidente del intruso que se asomaba por la ventana se repitió al día siguiente, en la noche, con otros clientes. Una clienta gritó y cuando corrieron a ver, las mujeres que estaban allí dijeron: «Una mujer acaba de pegar la cara a la ventana para mirar adentro. Se agachó para esconderse debajo de la ventana y cuando nos levantamos para ver, ya no había nadie». Así que salieron a comprobar, pero allí solo había plantas ornamentales y no había huellas de que alguien las hubiera pisado.
1. La frecuencia aumenta. Una mañana temprano, mientras el gerente preparaba el desayuno, sonó el timbre de la puerta. Dijo, «Bienvenido», y salió, pero no había clientes en la entrada. Vio a una mujer entrar hacia la cocina. Pensó que era FC, la empleada del turno de la mañana, que había llegado a trabajar, y siguió preparando el desayuno. Pero dijo que en ese momento ya sentía un escalofrío que no se le quitaba. Poco después, FC llegó diciendo «Buenos días», y el gerente comprendió que la sombra de antes no era FC, sino otra cosa. Ese día FC y el gerente de repente empezaron a vomitar y se sintieron fatal. Los platos apilados en el área de lavado, donde no había nadie, se cayeron de los estantes. Un cliente le preguntó a una de las empleadas de medio tiempo. Una clienta entró por la puerta de empleados de la cocina. ¿Está todo bien? Empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. La gerente, que se sentía mal, le dijo seriamente al gerente que iba a llevar a FC a un templo para un exorcismo y conseguir un amuleto. Consultó al gerente sobre esto. Esa noche, cuando llegué a trabajar, mientras el gerente me contaba la historia, sus cuentas de oración volvieron a romperse. Otra de las empleadas también se sintió mal y se fue a casa ese día, así que el gerente y yo tuvimos que atender a los clientes durante la ajetreada hora de la cena. Al día siguiente, efectivamente, había un amuleto que la gerente había traído, colocado en la oficina. Pero parece que no tuvo efecto, porque los fenómenos extraños del punto 1 al 3 no cesaron, y los informes de otra vez continuaron. A pesar de todo esto, yo nunca pude ver con mis propios ojos a la mujer que supuestamente dejaron. Supongo que el que no puede ver, no ve, y el que no puede sentir, no siente. Es un fantasma bastante persistente. Parece que le gustó el lugar, así que tal vez no quede más remedio que hacer un exorcismo. Pronto comienzan las vacaciones, pero para nosotros solo se abren las puertas del infierno, ¿verdad? ¿Cuándo vas a conseguir trabajo? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo vas a ganar dinero? Espero que no se estresen por sus sobrinos que vienen de visita a casa. Me preocupan especialmente los que coleccionan maquetas o figuras. Bueno, hasta aquí por hoy. Gracias.